Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial, para alumnos de cuarto de ESO, temario de la segunda evaluación. Aquí vamos a explicar cómo los judíos fueron ocupando Canaán y para Israel, lo que es hoy Israel. Y para eso utilizaremos una maqueta y también utilizaremos Google Earth. Nos hemos conectado a internet para ver un poquito las imágenes para que todo quede más claro. Entonces recuperaremos la historia de Israel cuando los judíos, con el éxodo huida, salen rápidamente, capitaneados por Moisés, de Egipto, escapando del faraón Ramsés II de la dinastía 19, Imperio Nuevo, en torno al año 1250 a.C. Entonces vamos primero sobre la maqueta. Aquí tenemos las dos maquetas. Aquí tendríamos Egipto, aquí tendríamos Israel o Canaán, y ahí tenemos Google Earth, ¿vale? Las imágenes vía satélite. Entonces, los judíos salen de la ciudad de Pitón, del Bajo Egipto, lo que sería la zona del delta del Nilo. Ellos estaban esclavizados en la zona norte, llevaban siglos esclavizados en Egipto. Entonces, Dios, a través de Moisés, las 10 plagas bíblicas, salen de la ciudad de Pitón o Herópolis. Entonces ellos atraviesan, bueno, en realidad esto de aquí, que es el Mar Rojo, que es cuando Moisés abre las aguas, en realidad ellos no atravesaron el Mar Rojo, sino que lo que hicieron fue bordear. Lo que ocurre es que hay una explicación científica, y es que en el volcán Tera, en la isla de Santorini, pues hubo unas erupciones muy fuertes, entonces provocó unos tsunamis, y entonces uno de los tsunamis alcanzó al ejército del faraón, pero en realidad no es que Moisés abriera las aguas, ¿de acuerdo? Entonces los judíos, capitaneados por Moisés, año 1250 a.C., según la Biblia, el faraón Ramsés II, dinastía 19, Imperio Nuevo, salen de la ciudad Pitón o Herópolis, que era una ciudad almacenaje. Ellos salieron de aquí rápidamente y atravesaron el desierto del Sinaí, ¿de acuerdo? Entonces, en el desierto del Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, y él después los introdujo en el Arca de la Alianza. Entonces, si ahora vamos a Google Earth, ¿de acuerdo? Nos acercamos aquí a la pantalla. Entonces, los judíos salieron del delta del Nilo, atravesaron el desierto del Sinaí y llegaron a lo que es hoy Israel, y entraron por la estepa del Moab, que es el actual país de Jordania. En ese momento, esta zona de aquí se llamaba la estepa del Moab. Aquí Moisés dio su último discurso, murió, y le sucedió en el mando el sacerdote Josué, y los judíos entraron por la zona norte de Israel, ¿de acuerdo? Ahora lo vemos sobre la maqueta, ¿vale? Entonces, los judíos llegaron del éxodo de Moisés aquí a la estepa del Moab, aquí el actual país de Jordania, la monarquía de Jordania. Moisés dio su último discurso, murió, y los judíos entraron por la zona norte de Canaán. No entraron por la zona centro o por la zona sur, donde el Mar Muerto, no, entraron por la zona norte de Canaán, porque esa zona todavía no estaba cubierta por judíos. Entonces, a partir de aquí ahora vamos a ver cómo los judíos fueron ocupando Israel. Si vamos a Google Earth, ¿de acuerdo? Los judíos, pues, entraron, si seguimos el cursor, si se ve un poquito, entraron aquí en la estepa del Moab. Moisés dio su último discurso, murió, y después los judíos ocuparon la zona norte de Israel, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver, a través de la arqueología, cómo los judíos fueron ocupando Canaán. La arqueología, una de las cosas que estudia es la cerámica, y en función de cómo evoluciona la cerámica podemos saber cómo una civilización ocupó un territorio determinado, en una época histórica determinada, si fue de forma violenta, pacífica o poquito a poco. Entonces, por los cambios de la cerámica, si cambia, no cambia, si cambia progresivamente, etcétera, podemos saber, en este caso, cómo los judíos fueron ocupando Canaán. Entonces, la zona norte de Canaán, ¿de acuerdo? Por donde entraron los judíos del Éxodo.
toda esta zona de aquí, la zona norte, donde estaría el Monte Hermón, lo que era la antigua provincia de Galilea. La ocupación fue militar. ¿Cómo lo sabemos? Porque la cerámica cambió bruscamente. Por tanto, la zona norte de Canaán, vamos a ponerlo aquí en Google Earth, ¿de acuerdo? Vamos a ampliar ahora, así, ¿de acuerdo? La zona norte de Canaán, la zona norte fue ocupada militarmente. ¿Cómo lo sabemos? Porque la cerámica cambió bruscamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la maqueta, la zona norte ocupada por los judíos del éxodo, huida de Moisés, ocupación militar, la cerámica cambió bruscamente. Ahora vamos a la zona centro de Canaán, que es la zona más fértil. Fue ocupada, fijaos, yo os expliqué que en torno al año 2000 a.C., en la historia de Israel, hubo dos migraciones judías desde la ciudad de Ur, en Mesopotamia, hasta Canaán. La segunda migración, la del año 2000-1900 a.C., la época del Bronce Reciente, fue la que ocupó la zona centro de Canaán, ¿de acuerdo? Entonces, ellos salieron de la zona de Mesopotamia, del actual país de Irak, y llegaron a la zona centro de Canaán. Por tanto, así como la zona norte de Israel fue ocupada por los judíos del éxodo de Moisés, ocupación militar, la cerámica cambió bruscamente, la zona centro de Canaán, justo antes de llegar al Mar Muerto, fue ocupada por los judíos de la segunda migración del Bronce Reciente, 2000-1900 a.C. Aquí la cerámica no cambió. Fijaos, en la zona norte la cerámica cambió bruscamente, ocupación militar. Aquí, en la zona centro ocupada por los judíos del Bronce Reciente, segunda migración 2000-1900 a.C., aquí la cerámica no cambió, ¿de acuerdo? Los judíos sustituyeron a los cananeos, pero aquí la cerámica no cambió porque los judíos no cambiaron los medios de producción. Entonces eso nos dice que la zona centro de Canaán fue ocupada por revolución social. Zona norte, ocupación militar por la fuerza, la cerámica cambia bruscamente, éxodo, huida de Moisés, y la zona centro, revolución social, la cerámica no cambia, los judíos no cambian los medios de producción de la cerámica, revolución social. Y ahora vamos a la zona sur de Canaán, que es donde está el Mar Muerto, ¿de acuerdo? Aquí, ¿cómo ocuparon los judíos Canaán? Pues bien, para eso nos remontamos otra vez a la época del Bronce Reciente, 2000-1900 a.C., hubo dos migraciones judías, ¿de acuerdo? Entonces, la primera migración, vamos a poner Google Earth un poco más amplio, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a la pantalla, la primera migración de judíos, 2000-1900 a.C., hizo lo siguiente: salió de la zona de Mesopotamia, llegaron a Canaán, pero no se quedaron ahí, fueron hacia abajo, se establecieron en el delta del Nilo, en el norte de Egipto. Los que no cupieron en el delta del Nilo volvieron atrás sobre sus pasos y se establecieron en el sur de Canaán, en la zona del Mar Muerto, 2000-1900 a.C., época del Bronce Reciente, ¿de acuerdo? Primera migración de judíos desde Mesopotamia, desde la ciudad de Ur, en el actual país de Irak, capital Bagdad, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí tenemos judíos de la primera migración de hace más de 4000 años, pero también hay un segundo contingente de judíos que yo expliqué en Historia de Israel, que en el año 1550 a.C. el faraón Camos de la dinastía 17, que estaba al sur de Egipto, recupera el norte de Egipto, expulsa a ixos y a judíos, y eso es el éxodo de expulsión, es el impasse que hay entre el segundo periodo intermedio y el imperio nuevo. Entonces los judíos del éxodo de expulsión 1550 a.C. se establecieron en el sur de Canaán. Por tanto, en el sur de Canaán encontramos judíos de la primera migración, el Bronce Reciente, año 2000-1900 a.C., que entraron en Canaán, no se establecieron allí, fueron hasta el delta del Nilo. Los que no cupieron en el delta del Nilo, en el norte de Egipto, volvieron atrás sobre sus pasos y se establecieron en el Mar Muerto, en la zona del sur de Canaán, y también ocupada por los judíos expulsados por Camoses, dinastía 17, 1550 a.C., éxodo expulsión.
acuerdo? Por tanto, encontramos aquí del año 2000 a.C., bronce reciente, y judíos del año 1550 a.C., éxodo, expulsión, Camoses, dinastía 17. Bien, ¿cómo ocuparon esta zona de la zona sur? Por infiltración social. Lo sabemos porque la cerámica fue cambiando progresivamente. Por tanto, zona norte de Israel, éxodo, huida de Moisés, ocupación militar, la cerámica cambió bruscamente. Zona centro, antes de llegar al Mar Muerto, éxodo de los judíos de la segunda migración del bronce reciente, 2000-1900 a.C., revolución social, la cerámica no cambió, y en la zona sur, ocupada por los judíos de la primera migración y del éxodo expulsión 1550 a.C., infiltración social, aquí la cerámica fue cambiando progresivamente, ¿de acuerdo? La cerámica cambia bruscamente, ocupación militar en el norte, la cerámica no cambia en la zona centro, revolución social, la cerámica va cambiando progresivamente en la zona sur, infiltración social. Y por tanto, la cerámica, a través de la arqueología, la cerámica, pues nos dice cómo los judíos fueron ocupando Canaán. Entonces, los años fueron pasando, y ahora engancharíamos con lo último que expliqué de historia de Israel, año 63 a.C. Entonces, llegamos al año 63 a.C., muere la reina judía Salomé, y llega a Israel el general Pompeyo. Los judíos no quieren problemas con el general Pompeyo, que trabaja para la República de Roma, y los judíos le regalan Israel a Pompeyo. Pompeyo pone como gobernador a un tal Antípatro. Después reinó Herodes I el Grande, que es el Herodes de la Navidad, el de los Santos Inocentes, el que amplía el templo de Jerusalén. Y después los hijos de Herodes I el Grande se dividen en Israel: Herodes Antipas, Filipo y Arquelao. En el torno al año 60 a.C. hubo un primer triunvirato, 3 generales, Pompeyo, Craso y Cayo Julio César, que trabajaban para la República de Roma. Estos 3 generales se pelearon, Craso desapareció en una campaña militar, murió, y Pompeyo y Julio César se enfrentaron en el año 48 a.C., la batalla de Farsalia. Ganó Julio César, impuso una dictadura militar, pero el Senado de Roma ordenó asesinar a César en el 44 a.C., y frente al asesinato de César, 3 generales reaccionaron contra el Senado de Roma porque no estaban de acuerdo con el asesinato de César, y en el año 40 a.C., segundo triunvirato, otros 3 generales en la República de Roma, Marco Antonio, Lépido y Cayo Julio César Octaviano, que era el hijo adoptivo de Cayo Julio César. Entonces, Lépido desapareció, y Marco Antonio y Julio César, Cayo Julio César Octaviano, se enfrentaron en el año 31 a.C. en la batalla naval de Actium. Ganó Octaviano, y en el año 27 a.C. se convirtió en el primer emperador de Roma, e Israel pasó a ser una provincia más del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya pasamos después de Cristo y hablamos de las 3 revueltas judías de judíos contra los romanos, todas ya después de Cristo. Año 70 después de Cristo, primera revuelta judía contra los romanos. El emperador romano era Vespasiano. Los romanos, para castigar a los judíos, destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén. Por eso es difícil a día de hoy reconstruir la Jerusalén de tiempos de Jesús. Los judíos se agruparon en una ciudad costera llamada Yamnia, y allí celebraron un concilio de Yamnia, año 70 después de Cristo, dirigido por el sacerdote judío Akiva. Y allí los judíos empezaron a estructurar la Tanakh. La Tanakh es la Biblia judía, el Antiguo Testamento, y además los judíos nos maldijeron a los cristianos porque nos echaron la culpa de que los romanos destruyeran Jerusalén y el templo de Jerusalén. También, en esa revuelta, un grupo de judíos se hizo fuerte en una fortaleza que hay al sur de Israel, una fortaleza llamada Masada. Allí aguantaron mucho, pero cuando los romanos iban a conquistar Masada, los judíos decidieron suicidarse. Segunda revuelta judía contra los romanos, año 115 después de Cristo, emperador Trajano. Y tercera y última revuelta de los judíos contra los romanos, año 130 después de Cristo, emperador Adriano. Adriano fue el que construyó en Britania, en lo que es hoy Reino Unido, el muro de Adriano, que separaba la Britania controlada por Roma de la Britania controlada por los pictos, que eran los nativos británicos. Entonces, en el año 130 después de Cristo, después de la tercera revuelta judía contra los romanos, los romanos ya estaban hartos de los judíos, expulsaron a los judíos de Israel y empezó la diáspora. La diáspora es la vida fuera de Israel.
Entonces, la diáspora empezó en el año 130 después de Cristo y acabó en el año 1948, cuando se fundó el actual Estado de Israel y los judíos pudieron volver a casa. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, se funda el actual Estado de Israel, acaba la diáspora, la vida fuera de Israel, desde el año 130 después de Cristo, época del emperador romano Adriano, hasta 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. El actual Estado de Israel tiene 2 capitales. La capital histórica es Jerusalén, la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Jerusalén, que en hebreo se dice Urshalim, y significa allí donde veo despuntar el sol. Significa que Israel tiene que ser la luz que ilumine a todas las naciones. Y después está Tel Aviv, que es la capital política. Jerusalén es la capital histórica, Tel Aviv es la capital política, es donde está el gobierno. ¿Por qué se llama Tel Aviv? Los judíos estuvieron exiliados en Babilonia del 597 al 538 a.C. y allí ellos vivían en un barrio en Babilonia llamado Aviv. Tel Aviv, la capital política del actual Estado de Israel, se llama Tel Aviv en honor a los judíos que estuvieron exiliados en Babilonia del 597 al 538 a.C. Y para acabar, los judíos fueron los que reclamaron volver a Israel. ¿Cómo lo hicieron? Pues ellos utilizaron el Antiguo Testamento, la Biblia. Cogieron el quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia, y ahí está el código deuteronómico, del capítulo 12 al 26. ¿Qué dice el código deuteronomio? El Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, del capítulo 12 al 26. Pues viene la identidad del pueblo hebreo. Un solo Dios, Yahvé, un solo pueblo, el judío, una sola lengua, la hebrea, una sola tierra, Israel, una sola ciudad, Jerusalén, un solo templo, Sión. Y ellos utilizaron el código deuteronómico, Deuteronomio del capítulo 12 al 26, para reclamar la tierra de Israel. La ONU, después la Organización de Naciones Unidas, en compensación por el genocidio nazi contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pues en compensación, aceptaron las reclamaciones de los judíos, y en 1948 se fundó el actual Estado de Israel y los judíos pudieron volver a casa, y finalizó la diáspora, que empezó en el año 130 después de Cristo con el emperador romano Adriano. Pues de esta manera podemos saber cómo los judíos fueron ocupando Israel, pues la arqueología, la cerámica, etcétera, y después pues las revueltas judías, la diáspora, etcétera, y la fundación del actual Estado de Israel, que los judíos utilizaron el Deuteronomio, capítulo 12 al 26, y fundación del actual Estado de Israel en 1948, con las 2 capitales, Jerusalén o Urshalim y Tel Aviv. Y con esto pues acabamos este tutorial y vamos a ir explicando pues lo del templo de Jerusalén, y después pues la geografía física y política de Israel, geografía internacional, geografía física, geografía política de Israel, y una serie de conclusiones para dar por finiquitada la historia de Israel. Y por ahora pues dejamos acabado este tutorial. Y como se puede observar, pues con los alumnos pues se utilizan las maquetas, las explicaciones, los apuntes, y también pues Google Earth, que es muy útil porque permite pues tener imágenes, pues aquí en este caso del Mar Muerto, el río Jordán, etcétera, y ellos lo ven en grande. Entonces pues aquí pues el lago Uleo, mar de Kennesaret, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces pues el mar Mediterráneo se puede ir girando, etcétera. Pues es una herramienta útil. Entre los apuntes, Google Earth y las maquetas pues se puede tener una buena explicación. Aquí tendríamos Egipto, el río Nilo, la ciudad de Alejandría, el delta del Nilo, que son las desembocaduras del río Nilo en el mar Mediterráneo. Egipto, el Alto Egipto es el sur de Egipto y el Bajo Egipto el norte de Egipto, el mar Mediterráneo, Israel, el Mar Rojo, el desierto del Sinaí, y luego ya tendríamos Canaán e Israel. Y bueno, y con esto pues dejamos finiquitado una parte de la historia de Israel, y después pues ya el Templo de Jerusalén, geografía física y política, geografía internacional, y una serie de conclusiones para acabar con la historia de Israel, y ya después empezaríamos con la historia de la Iglesia.